Sí, vamos entonces a hacer una oración. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro, te damos las gracias porque esta noche has permitido poder reunirnos para seguir estos consejos que están también basados en tu palabra. Te pedimos que todo lo que aprendamos lo guardes en nuestra mente y nuestro corazón para seguir considerándolo, aplicándolo, y todo esto es para hacer tu voluntad. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Pedimos que venga también tu reino y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos adelante en la parte 9, donde dice descripciones de los problemas. Matrimonio sin la misma fe no es simplemente una violación a un código o costumbre, sino a una barrera de compañerismo completo. La presencia o la ausencia de Dios afectan vitalmente todas las dimensiones de la vida familiar. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. La pareja creyente está en una posición muy vulnerable si su cónyuge tiene una visión diferente. Por favor, diles a los jóvenes que siempre habrá una distancia en sus vidas sin Cristo. Un buen matrimonio debe tener su simiente en Cristo para experimentar el amor que perdura en la paz y el gozo. Expectaciones irreales. Como una garrapata con hambre se agazapa sobre un perro para comer, así cada pareja se une a su cónyuge en expectación de encontrar lo que su naturaleza demanda. El dilema causante de la frustración es que en este caso habría dos garrapatas y no habría un perro. Doctor Larry Cobb. La falta de compromiso. El punto es que ambas parejas deben tener el compromiso de la permanencia en el matrimonio sin condiciones. Sin esto, es muy probable el fracaso. El contraste de pensamiento es este. ¿Por cuánto tiempo debe durar esta situación? ¿O estamos casados y hemos de arreglar esto? Falta de intimidad. La intimidad no se debe de limitar a la relación sexual, sino que se debe de extender a todos los aspectos del matrimonio y debe de ampliarse más entre más hijos haya. Falta de comunicación. Vivimos en la etapa de comunicación. Muchas veces el problema no es de una falta de comunicación, sino de una sobreabundancia del ruido que viene de muchas direcciones. Dificultades financieras. Es sabido que 2/3 de las parejas tienen discusiones agrias a causa del factor dinero, sin importar si este es abundante o escaso. ¿Quién va a tenerlo? ¿Cómo debemos gastarlo? ¿Qué va a pasar cuando la deuda sea pesada? Es interesante que Jesús, quien ha venido a hablar de muchas cosas cotidianas, habla mucho sobre el dinero. Lectura adicional, capítulo 9 de El matrimonio en la actualidad del hermano Harry Tennant. Asuntos de dinero. La recesión mundial nos ha hecho sumamente conscientes del hecho de que el dinero es difícil de conseguir. En todo caso, la idea de la situación económica mundial seguirá mejorándose indefinidamente siempre fue una ilusión y rápidamente está desapareciendo. Ha llegado el momento de evaluar la situación y poner nuestros pensamientos en orden. Algunos de nosotros ya fuimos obligados a hacer esto porque hemos quedado cesantes según el tiempo que llevábamos en el trabajo. Puede que recibamos alguna forma de indemnización o ninguna. Esta situación es un poco más fácil de manejar cuando somos solteros, porque por lo menos no tenemos la responsabilidad de mantener a una esposa e hijos. Sin embargo, todos los que se encuentran en esta situación sienten que no son bienvenidos ni necesitados y su amor propio puede quedar seriamente dañado. De nada sirve que nos exhorten a que no nos preocupemos o que no le demos importancia. Nos ha ocurrido algo muy real y desagradable. Ha habido casos de hombres que fingían que aún estaban trabajando, saliendo de la casa a la hora acostumbrada y regresando en la noche, porque tenían miedo o vergüenza de confesar la verdad a su pareja. Otros han quedado suficientemente deprimidos como para retirarse dentro de sí mismos en la desesperación. La cosa se ha agravado por el hecho de que miles de otras personas se encuentran en el mismo apuro. Las plazas vacantes son escasas y difíciles de encontrar y a veces hay 10 o 100 solicitudes para cada trabajo disponible. La situación económica está difícil y el hecho de ser hijos de Dios no nos exime de sus consecuencias. Enfrentando la vida juntos.
En tales circunstancias se hace evidente el valor de enfrentar la vida juntos. El compañerismo en Cristo está diseñado para resistir las presiones. La resistencia del lazo que nos une a los esposos se pone a prueba cuando uno de ellos pasa un mal rato y sentimos una profunda satisfacción cuando descubrimos que ha resistido e incluso se ha fortalecido. Si ha sido nuestra costumbre conversar libremente sobre todos los temas, nos parecerá natural platicar acerca de los problemas de la vida a medida que se presentan. El hecho de perder el trabajo o sufrir un quebranto de salud es algo que afecta tanto a uno como al otro y necesitamos hablar libremente del problema y apoyar uno a otro. La persona afectada puede sentirse resentida o desconsolada, pero no hay necesidad de que ambos esposos se pongan deprimidos porque en ese caso el problema se duplica. Naturalmente sentiremos simpatía uno por el otro, pero los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1. Y Proverbios 17:17 dice que el amigo ama como un hermano en tiempo de angustia. Y así debe de ser también con los esposos que verdaderamente se aman. En el día de nuestro matrimonio nos comprometimos a amarnos en tiempos buenos o malos, en la riqueza como en la pobreza. Y siempre hemos tenido la costumbre de leer la palabra de Dios y orar juntos, estas cosas serán un baluarte en tiempos de prueba. Dios no ha prometido eximirnos de problemas, pero sí ha dicho que nunca nos abandonará ni desamparará y tampoco dejará de proporcionarnos lo necesario para vivir. Haciendo un paralelo con la vida que normalmente la gente común y corriente que no conoce a Dios o no está interesada en cosas espirituales lleva, siempre hemos visto en casos cuando pasan de desgracias o problemas económicos o de salud o quizás hasta problemas legales, como tienden siempre a derrumbarse o a desmoronarse o incluso a ponerle fin al matrimonio. Es por esto que cuando se carece de la guía, de los principios y de los valores que la palabra de Dios nos da, en este momento el ser humano por naturaleza tiende a aislarse o a autoprotegerse y sale pues toda la frialdad del ser humano para tratar de buscar su propio beneficio o su propia seguridad. Sin embargo, aquí la palabra de Dios, manteniendo esos principios que nos dice la Biblia, el resultado de mantener esta fe es enfrentar los problemas juntos. Aquí nos menciona que debemos hacerlo con la confianza que siempre se ha tratado de fomentar y la comunicación también. Y bueno, más aparte, todos los consejos de la palabra de Dios es lo que nos puede llegar a ser fuertes, nos puede dar fuerzas para salir adelante o al menos no derrumbarnos en situaciones de las cuales aquí nos explica que no estamos libres de que algún suceso de esta naturaleza pueda sucedernos a nosotros. Es por eso que no solamente hay que cumplir con los mandamientos o leer la Biblia, sino siempre estar tomados de la mano de Dios, tanto más que leer la Biblia también estar en oración con Él para pues todas las cargas, preocupaciones y situaciones que nos vengan, tener el soporte y el apoyo de Él para poder liberar nuestras cargas. El siguiente es dos asalariados. Se está volviendo una vez más común que ambos esposos trabajen teóricamente hablando. Esto debería ser de mucha ayuda. Cuando uno de ellos pierde su trabajo o queda sin poder trabajar por una u otra razón, y esto es frecuentemente el caso, pero lamentablemente a veces no es así. En lugar de usar el segundo salario como una ayuda útil para proveer algunas de las cosas extras, no podemos necesitar cuando emprendemos la vida marital. Se revela que en tiempos duros que los dos salarios se han considerado como esenciales para mantener el nivel de vida que hemos elegido adoptar. En otras palabras, hemos llegado a depender del salario doble como el presupuesto familiar normal. En algunos casos esto no se ha podido evitar, pero con demasiada frecuencia las parejas se sobreextienden económicamente con resultados desastrosos. Cuando surge la adversidad, peor todavía. Además, el hábito de gastar demasiado dinero ha llegado a ser costumbre usar
el crédito como forma de vida, es decir, gastar dinero que no tenemos. La propaganda seductiva y la disponibilidad del crédito pueden habernos convencido de que el dinero prestado realmente es nuestro y lo podemos usar como requerimos. Cuando sobreviene una crisis económica, puede ser desastrosa. Se pierden casas, las deudas son colectadas y se revela la cruel verdad de que nada es gratuito. Si la pareja hubiera manejado mejor su dinero en tiempos normales, el impacto de la crisis pudo haber sido menor. Más vale un poco de previsión que los remordimientos llorosos. No nos sirve mucho como para no ambicionar tener riquezas, pero pues cuando trabajan los dos, pues tratar de llevar una vida sin lujos excesivos, digo yo, sin querer, pues como dicen, ¿no? Gastar lo que no tenemos, sino como hizo José cuando el Señor le dio entendimiento para que guardara semillas para el tiempo que venía de escasez en Egipto, ¿no? Igual nosotros, tratar de prever un poquito el que puede llegar momentos muy difíciles y no hacernos los más difíciles nosotros mismos debiendo dinero que no era nuestro. Haciendo lo correcto. Es preferible hacer unas cuentas antes de comenzar la vida marital. Sentémonos juntos y escribamos las entradas y salidas semanales. Decidamos cuáles cosas son gastos indispensables y cuáles no lo son. Esta tarea no debe involucrar solo al esposo. Es algo degradante asignarle a la esposa una cuota para los gastos de la casa, sin confiarle el estado global de las finanzas de la familia y una parte de la responsabilidad para ellas. Algunos cónyuges son tacaños, mientras otros son gastones. Algunos se niegan a gastar dinero salvo para sí mismos. Otros lo gastan demasiado libremente y se sienten mal cuando se revela al final de la semana o del mes que la economía y tal vez la felicidad del hogar han sido dañadas. Debemos ser mutuamente responsables y estar conscientes de los ingresos de la familia y cómo debe ser gastado y ahorrado. El mismo sentido común nos dice claramente que no podemos gastar lo que no tenemos y que tenemos que controlar los gastos de acuerdo a los ingresos. Tenemos que determinar en forma conjunta cuáles serán las principales compras de la familia y cómo se van a pagar. Es insensato vivir más allá de nuestra capacidad económica o querer emular el nivel de vida de otras personas cuyos ingresos superan a los nuestros. La felicidad no depende de las posesiones, sino de nuestro estado mental y una correcta forma de vivir. La indulgencia y la extravagancia socavan la estabilidad. Entonces es esencial decidir fríamente y no bajo la tentación y la influencia de propaganda seductora si vamos a tener tarjetas de crédito y cómo vamos a controlar el uso que les demos. Si podemos pagar el saldo pendiente al final de cada mes, entonces estamos bien. Pero si no podemos, estamos pagando mucho más de lo que debemos estar pagando para comprar las cosas y nos estamos cargando con deudas que no podremos cancelar. Si ocurre algún problema inesperado, el amor al dinero y el amor de las cosas por el mero placer de tenerlas son la raíz de grandes males. La codicia es un pecado tan grande como el adulterio. El hecho de aprender a estar contentos viviendo dentro de nuestra capacidad económica sin resentirlo trae gran contentamiento. No debáis nada a nadie. Es un mandamiento bíblico que debemos esforzarnos para cumplir en una época en que todo el mundo estima que es astuto vivir con dinero prestado. Si usted lee seriamente el libro de Proverbios, recibirá consejos que son más sensatos que todos los que el hombre puede darle.
Se especifica en forma completa toda la forma de vivir que debemos tener y las consecuencias de hacer caso omiso de estos consejos también son enumeradas. Cuando esto sucede, sea por nuestra propia culpa o por circunstancias adversas, necesitamos enfrentar la calidad con oración, trabajando en armonía. Trate usted de no desquitarse echando la culpa sobre su pareja y trate de aprender de los errores del pasado. Los prestamistas no son la solución del problema del endeudamiento. Escriba las cifras en una hoja de papel. Pida consejo a los que pueden ver claro en estos asuntos y tome todas las medidas posibles para remediar la solución. Si hemos perdido nuestro trabajo, entonces tenemos que buscar otro, preparando un currículum y poniendo solicitudes en forma persistente. Posiblemente tengamos que aceptar un trabajo diferente o de menor rango que el que anteriormente teníamos. Si hemos estado gastando más dinero de lo que ganamos, esto traerá consecuencias serias que tendremos que aceptar, haciendo al mismo tiempo todo lo posible para aliviar la solución. Ustedes necesitan un amigo en quien confiar, no necesariamente para resolver los problemas, sino para prestar un oído simpático, un brazo que les fortalezca, oraciones conjuntas para apoyarles y un amor en que puedan confiar. Otra pareja puede ser de mucha ayuda. Es una sabia previsión cultivar tal clase de amistad antes que vengan los problemas. Acordémonos de que el dinero que tenemos no es nuestro, es un préstamo del Señor. Hemos sido comprados por precio. Ser padres. Padres solteros, los pleitos sobre las disciplinas, sobre protección, todo o parte de esto y más son asuntos reales en muchas de las familias. Lectura adicional, capítulo 12 y 15 del matrimonio en la actualidad. El milagro de los hijos. En la actualidad, muchos padres presencian el nacimiento de sus hijos, así la maravilla y el dolor, el llanto de vida y la sangre del nacimiento son en gran medida compartidos por ambos padres. El débil y desnudo milagro de un primer bebé sobrepasa cualquier otra experiencia dentro del matrimonio. Los nuevos padres contemplan asombrados la criatura perfecta, una diminuta réplica de sí mismo, pero cada vez totalmente única. La madre se siente realizada, el padre está orgulloso y ambos se dan cuenta de que se les ha encomendado un pequeño ser viviente. Por primera vez, la pareja ha llegado a ser una sola carne de una manera particular. El niño, una parte de cada padre, va a embarcarse ahora en una experiencia separada. Padres apropiados. Es más que obvio que el nacimiento dentro del matrimonio es lo que Dios ha ordenado de otro modo. El bebé está en desventaja porque no hay un verdadero círculo familiar que lo envuelva. La paternidad fuera del matrimonio es una contravención a las disposiciones de Dios. Esto no significa que la concepción y el nacimiento dentro del matrimonio sea todo. El hogar tiene que ser preparado para el niño, quien será en lo sucesivo el foco de atención y cuidado. Dios nos ha concedido 9 meses para adecuar nuestros pensamientos y hábitos. Tenemos que hacer sitio en nuestros corazones y mentes para el nuevo miembro de la familia. Mientras tanto, la madre tiene la experiencia del embarazo. Esta es enriquecida grandemente por el ambiente del hogar. Posiblemente no exista una obvia explicación medida para que sea así, pero hay poca duda de que el amor, la satisfacción y el cuidado mutuo de los futuros padres afecta al niño en el vientre materno. Si, como se nos ha dicho, el feto
reto, puede responder a la música, ¿por qué no puede también reflejar la paz del hogar a su alrededor? ¿Por qué no sería la música más cercana a aquella cantada por la madre en uno de los cantares de Sión? La oración en el hogar y la adoración en la iglesia durante el embarazo fomentan la paz mental. De este modo, pedimos a Dios que esté con nosotros en lo sucesivo. Es muy cierto, pues como nos han dicho que los bebés escuchan aunque están dentro del vientre. Yo creo que sí es realidad todo esto y yo sí ya tengo un hijo y siento que sí se refleja mucho en ellos al nacer lo que viven desde el vientre, pues lo que ya traemos, lo que venimos viviendo y sí lo escucharon y sí saben. Entonces creo que sería muy apto que también como música igual les cantemos salmos y cosas que los acerquen desde el vientre a Dios, como las lecturas y todo esto, también en voz alta para que lo escuchen y siento yo que es algo muy positivo. Dos disciplinas dentro de lo que sería, de la que será madre, se está efectuando un proceso maravillosamente ordenado. Paso a paso, el desarrollo de madre y niño se está gobernando por las instrucciones que Dios implantó dentro de las células. Felizmente, este es un proceso que ocurre de forma natural. Solamente cuando el proceso es interrumpido o anormal de alguna manera, viene a convertirse en una causa de ansiedad. De otro modo, procede tranquilidad hasta el tiempo debido en que el niño comienza a moverse dentro de la madre con suficiente vigor para que lo sientan sus padres. Este proceso vivificante es una de las muchas emociones del embarazo. Después del nacimiento, el crecimiento continúa y es ayudado por la rutina del alimento y cuidado. Ahora los padres están involucrados directamente en el proceso de desarrollo saludable del niño, pero otro proceso puede tener el efecto más profundo de todos, la disciplina del hogar. El niño pronto tendrá que aprender a distinguir lo correcto y lo incorrecto. Aún en los primeros meses de entrenamiento, los hábitos de los padres se volverán parte de la disciplina del niño. Si el hogar es desordenado, ruidoso y violento, el niño se dará cuenta si hay gritos, discusiones y riñas. El bebé será afectado. Si el hogar es un refugio de paz, un lugar de oración, en un lugar donde la palabra de Dios se lee diariamente, el niño pronto lo sabrá. La mejor manera es tener el mejor hogar para el bebé, es aprender una buena disciplina antes de su nacimiento. Es correcto autodisciplinarse ya cuando uno se une con su esposa, ¿verdad? Pero siempre vienen cosas nuevas, como el bebé es una cosa nueva para los padres, para los futuros padres, ¿verdad? Es una cosa nueva y maravillosa. Y también debemos de entender que llega esta etapa donde dice aquí el hermano que el niño empieza a moverse y se empieza a escuchar. Ya desde ahí hay que tener mucho, desde que se embaraza la persona van los cuidados, no se debe dejar a la suerte, siempre hay que estarse checando, eso se llama estudios prenatales, que hay que estar vigilando el crecimiento por dentro, ¿verdad? La salud del bebé y todo, y a la vez va creciendo el amor, porque vamos aprendiendo a cuidarlo antes de que nazca, haciendo esos procesos. Ya una vez que nace el bebé, pues todo viene, es sano, todo es felicidad, ¿verdad? Y entonces, si el niño escuchaba o sigue escuchando violencia en el hogar, pues no va a ser feliz. En cambio, si escucha paz, tranquilidad en su casa, buenos modelos, porque escuchan todo, las pláticas, los afectos entre los matrimonios, que se den el cariño adecuado, el bebé también lo va a sentir. Yo recomendaría eso, ¿verdad? Que desde antes de nacer el niño ya llevara el amor dado mutuamente entre la pareja. ¿Cuán pronto? ¿Cuán pronto puede un niño aprender las cosas de Cristo? Nunca es demasiado pronto para que los padres muestren su semejanza con Cristo.
¿Nos gustaría que nuestros hijos se asemejara a Cristo? Si es así, debemos tener a Cristo como nuestro modelo. Los niños aprenden por imitación como también por instrucción directa, es decir, por el ejemplo y el precepto. Seguramente la sonrisa que muestran los bebés nos dice cuán rápido el niño más pequeño puede aprender. Los niños cristadelfianos a menudo aprenden a leer meses, sino años antes que sus contemporáneos, simplemente por participar muy temprano en las lecturas diarias de la Biblia, primero repitiendo las palabras después de la madre, luego por la lectura de un versículo y pronto por la lectura de 5 versículos. Es una actividad emocionante y maravillosamente fructífero e instructivo. Preguntas bíblicas durante las lecturas o en la mesa pueden ser un desafío, especialmente cuando más tarde los niños hacen las preguntas y los padres son los que tienen que responder. Sí, aquí qué bueno es que los niños empiecen a participar y a empaparse, como bien lo decían, hermano, de un ambiente espiritual, ¿no? Y además no solamente a empezar a acostumbrarse en lo espiritual, sino también esto les da mucho a desarrollar capacidades y habilidades que quizá a lo mejor sea más temprana edad que otros niños que no hacen, ¿verdad? Entonces, qué importante es y qué bueno es que los padres lo estén inculcando, pues las lecturas bíblicas que hacemos diariamente y así, como dice, el principio va a ser poco a poco, pero en algún momento dice que va a ser una actividad muy emocionante y maravillosamente fructífera. Entonces, aquí las lecciones de la palabra de Dios también van a ir a inculcar su conducta y su forma de pensar. Qué bueno que sea así. El lavado de cerebro significa esto, que debemos sujetar a nuestros hijos a un lavado de cerebro, sometiéndolos a una rigurosa presión mental para producir la sumisión involuntaria de los hijos a los padres. La respuesta debe ser que no. La imposición rigurosa e insensible de una mente adulta a un niño no tiene parte en un seguidor de Cristo. En los asuntos diarios ponemos en claro a los niños donde reside el peligro y donde ha de ser encontrado el amor. Las palabras de los padres están diseñadas para proteger al niño del peligro, quemaduras, daño a sí mismo, a otros, por ejemplo, y esto algunas veces necesita severidad amorosa para producir acatamiento. Similarmente, en cosas espirituales se aclara que oramos antes de las comidas, hablamos de Dios y la Biblia, tenemos las reglas de Dios para el hogar y buscamos comportamientos en una forma que refleja nuestro discipulado. A medida que el niño comienza a entender y hablar, podemos explicarle gradualmente las razones por las que hacemos estas cosas y pedirle su cooperación voluntaria. Cuando los niños vinieron al templo, Jesús quedó contento. Mateo 21, 15, 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Así que es bueno y correcto llevar a nuestros hijos a las reuniones de la iglesia desde la edad más temprana que sea posible. Es asombroso cuán pronto aprender ellos a imitar nuestro silencio y más tarde a entonar los cantos de alabanza. Lo que hacemos cuando jóvenes ayuda a moldear nuestra mentalidad para más tarde. Pues a mí me llama mucho la atención cómo inicia esta parte diciendo que no debe de ser una imposición rigurosa e insensible de una mente adulta a un niño. No tiene parte como seguidor de Cristo. Y bueno, esto a mí personalmente me llamó mucho la atención porque en algún momento vivimos una situación muy similar a esta en mi casa, en mi familia. Anteriormente, les estoy hablando hace de unos 25, unos 20 años más o menos, pues íbamos a una congregación. Únicamente mi papá estudiaba, pero este aspecto pues sí lo llegó a manifestar con mi hermano, ¿no? Entonces yo veía como a veces mi hermano pues le huía o se escondía o llegó a algún grado en el que pues uno
Quizá mi papá era un poco estricto en esa situación y bueno, sí, la verdad el resultado pues no fue bueno, no fue positivo. Finalmente como que mi hermano desarrolló esa aversión a las cosas de Dios y actualmente pues no está interesado en lo más mínimo, ¿no? Bueno, aparte por otras situaciones que sucedieron en aquellos momentos, pero sí es importante que, bueno, cuando se tiene otra situación diferente a esta, pues qué mejor, como mencionábamos en párrafos anteriores, que los niños vayan siendo acostumbrados pues desde el vientre, ¿no? Y luego cuando tengan un poco más de edad, ayudarlos a participar en lecturas y pues llevarlos a las reuniones y que también ellos de alguna manera vean cómo es la conducta de uno cuando está pues dentro cuando prestamos o guardamos silencio, cuando se entonan los cantos de alabanza o cuando se hacen las reflexiones. Esto en algún momento va a dar la pauta para ellos para que también vayan moldeando poco a poco su conducta. Bueno, pasamos al siguiente, donde dice nacido libre. ¿Alguna vez has sido entrevistado por alguien encargado de recoger información para las encuestas de Gallup o alguna agencia similar dedicada a sondear la opinión pública? Si es así, usted probablemente se vio obligado a decir no sé en respuesta a una pregunta u otra. No sé puede significar no tengo suficiente información para responder o no puedo o no deseo tomar una decisión. ¿Qué pasa con los bebés? Si ellos pudieran responder, ¿qué dirían a la pregunta? ¿Es usted un pecador? Sabemos lo que ellos tendrían que contestar más tarde. Simplemente que sí, eso es cierto. De todas las personas y significa que hay algo en el ser humano que lo conduce a pecar. En otras palabras, sea o no de nuestro agrado el pecado y la humanidad, están estrechamente relacionados. Ha habido solamente un caso de un niño nacido de madre humana que resultó sin pecado. Jesús es la excepción y eso fue porque su padre era Dios. Es algo que ya sabemos, ¿no? Todos somos pecadores una vez nacidos, tarde o temprano llegando a cierta edad pecamos y pecamos constantemente. Entonces la única cosa que tenemos es tratar de no hacerlo, pues reflexionar sobre nuestros errores, pero tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Y estar constantes en la palabra y mostrándoles a nuestros hijos todo esto, ¿no? Nuestros hijos. Por consiguiente, cuando usted se case, cualquier hijo que tenga, se volverá un pecador, aún igual que sus padres. Entonces, ¿qué haremos? ¿Dejaremos a nuestros hijos libres para que tomen cualquier decisión que prefieran sobre las cosas personales y eternas? Como siempre, la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará del Proverbios 22:15. Y esto, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Los niños, dejados a sus propios artificios, harán necedades y cosas malas, pero la disciplina mejorará la situación. La disciplina apropiada es el remedio de Dios para todos nosotros. Y es cierto, debe de haber disciplina en el hogar, disciplina en la escuela, disciplina en los deportes, más que nunca en la disciplina en las cosas concernientes a Dios, ¿verdad? Y si hay disciplina, hay armonía, porque habiendo disciplina hay orden, y habiendo orden, como dije hace un momento, hay armonía, ¿verdad? Y mientras que no haya disciplina es un caos. Reglas para la familia. Los deportes de competencia dependen para su éxito de las reglas del juego. Es inútil gritar falta o no vale si no hay reglas, por supuesto. Siempre habrá algunos que prefieren hacer trampas, pero el verdadero gozo del deporte resulta cuando las reglas son reconocidas y respetadas. Este mismo principio se aplica a la vida en sociedad o en familia.
Existen reglas de conducta que sirven para suavizar y guiar nuestras relaciones de manera correcta. Las reglas deben ser aprendidas y deberán aplicarse con igualdad a todos los miembros. En un buen colegio podríamos oír estas palabras: Vázquez, en este colegio no se hace esa clase de cosas. En otras palabras, hay un código de conducta que es superior a nuestra propia voluntad y que establece una norma que debe respetarse. Un hogar sin reglas es una receta para la infelicidad. Es como desobedecer al árbitro o mover los postes de la portería. Usted habrá conocido hogares donde los padres no controlan a sus hijos y estos hacen lo que les place para desgracia de todos. Todos hemos sufrido por la conducta de un niño malcriado y de los que siempre se han salido con la suya. Si cuando usted está casado desea un buen hogar, tendrá que realizar pasos activos para edificarlo. No hay reglas como las que nos han sido dadas por Dios. Reglas difícilmente es el término correcto, sería preferible decir manera de vivir. Un hogar bien disciplinado comienza con la disciplina de padres que honestamente buscan ser discípulos del Señor Jesús. Reducido a la más simple expresión, debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No amamos a Dios cuando lo desobedecemos o disputamos su autoridad. No amamos a nuestro prójimo cuando lo defraudamos, lo injuriamos o hablamos mal de él. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, pues yo pienso que sí, como dice aquí, debe de haber reglas, ya que si no, pues los hijos van a hacer cada quien pues lo que quiera. Y pues creo yo que de igual manera, como dice aquí, todas estas reglas son guiadas por Dios. Pues aquí también como dice que un hogar debe estar disciplinado, comienza con disciplina de los padres, para así nosotros dar el ejemplo hacia nuestros hijos. ¿Quién decide? Cristo es la cabeza y suyo es el código de nuestra conducta. El principio bíblico es que el padre asume la responsabilidad del hogar. Él da a conocer por su forma de vida y su palabra de autoridad que Cristo es su guía. La madre, en maravillosas formas femeninas, contribuye su amor y lealtad para dar apoyo y dirección a toda la familia. Si usted se convierte en esposo creyente, será responsable ante Cristo por cumplir la obligación que le corresponde. Es de suponer que usted se comportará amorosa, correcta y consistentemente como un mayordomo de Cristo. No es una tarea o un deber oneroso, sino un privilegio encantador. Si usted es una esposa, una hermana, buscará ser la perfecta desposada, honrada a su esposo como si fuera a Cristo y criando a sus hijos como si fueran de Cristo. Un sistema infalible. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. No hay sustituto para la lectura de la palabra de Dios y la oración en familia. Los niños nunca aprenderán el buen camino a menos que se hable de este en el hogar. El padre debe asegurarse de que la palabra de Dios se lee en el grupo familiar. Es la mejor manera para que todos vean que el padre, la madre y todos los demás miembros de la familia tienen el mismo maestro y siguen la misma dirección. Lo que Jesús diría, haría o pensaría es el mejor criterio preventivo. Es necesario que de vez en cuando los padres administren castigo cuando las reglas conocidas son burladas deliberadamente. Esto no debe hacerse en un arrebato de brutalidad, de manera desproporcional o sin prevención, sino apropiadamente y en el momento correcto. El castigo corporal debe ser raro, aunque algunas veces es esencial. Nunca debe ser degradante para el niño o los padres. Las mismas reglas se deben aplicar igualmente a todos los niños. No tendremos favoritos, tampoco haremos promesas o amenazas para luego ignorarlas convenientemente. Los miembros de la familia deben asistir juntos a las reuniones de la iglesia. Un buen hábito es una buena cosa. Un hogar disciplinado produce una conducta comunal aceptable, pues las mismas reglas se aplican donde quiera. Aún así, como veremos más adelante, un hogar que funciona bien no es simplemente una máquina.
como ya lo sabemos, la cabeza de todo varón es Cristo. Y de esa manera nosotros también tenemos que apegarnos para que por medio del ejemplo los niños puedan ver cómo es llevar esa guía de parte de la palabra de Dios, haciendo el ejemplo de Cristo. Esto obviamente pues también va acompañado de las oraciones, de la lectura de la Biblia y pues también de la asistencia a las reuniones en las actividades espirituales. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Esto en algún momento al imponer reglas, que bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el libro en la lectura anterior, donde marcaba, bueno, en vez de llamarle poner reglas, vamos a llamarle pues una forma de vida. Creo que es un poquito más, pues menos gravoso, ¿no? Es un poquito más agradable verlo de una manera de forma de vivir, ¿no? De manera de pensar y de actuar, porque a veces cuando pensamos en reglas, pensamos en una serie de restricciones. Yo por experiencia cercana, en algún momento, cuando antes pues asistíamos a otra iglesia hace ya muchos años, pues lo que yo veía era que a veces las reglas eran tan presivas y tan impuestas que en algún momento, o una de dos, la gente vivía, pues sí, un poco, yo era lo que notaba desde mi punto de vista, como un poco castigadas a lo mejor por esas reglas estrictas. Sabemos que la palabra de Dios dice que realmente el hacer la voluntad de Dios no es difícil, no es gravoso, así dice, pero cuando entra el hombre a imponer sus reglas, es cuando las cargas se van haciendo más pesadas, y era el caso. Entonces finalmente hacía que la persona pues tronara, ¿no? O estaba de alguna manera atada a esas reglas, o pues la persona, bueno, tristemente yo sí llega a ver algunos casos donde la persona pues se descomponía, decía, bueno, es tanto, tan difícil y tanta regla que en algún momento pues no lo toleraban. Entonces tenía dos efectos, o un efecto bueno o un efecto totalmente malo, pero ambos estaban en los extremos. Yo ahora que estamos estudiando aquí bajo esta doctrina de los cristalefianos, fue algo que me ha costado un poquito cambiar ese chip, empezar a reprogramarlo, y creo que me ha gustado mucho porque no existe como ese tipo de reglas difíciles, ¿no? Ese tipo de restricciones. A veces no hay como una justificación o base bíblica, o quizás se toman como algunos textos que no tienen nada que ver para crear una nueva regla humana, ¿no? Ha sido muy bueno conocer este otro punto o esta otra cara de palabra de Dios. De igual manera, creo que al mostrarle a un niño cómo llevar una forma de vida, creo que también de la misma manera le va a ser agradable a tratar de apegarse sin un rencor, un remordimiento o un mal sentimiento por cumplir la voluntad de Dios. Siempre hay que tratar de pensar que vivimos para Dios, que queremos ajustar nuestra vida y nuestra conducta a Dios, y alejarnos un poco pues, de esas ideas o esas doctrinas donde las reglas humanas se imponen y traen consecuencias negativas. Vamos a la siguiente parte, la 14. Dice el mecanismo del hogar. Son idénticos todos los buenos hogares. Existe un modelo para fabricarlos o un conjunto de componentes de los cuales se construyen. Y si es así, podemos simplemente ensamblarlo y dejar que se ocupe de sí mismo. No, la vida real nunca es tan sencilla. Sin embargo, los buenos hogares se parecen en ciertos aspectos, poseen algunos rasgos comunes. Es imposible constituir un hogar cristiano sin Cristo y sin la Biblia como guía. No es práctico que pretendamos enseñar a los hijos el valor inestimable del Evangelio si nosotros mismos somos cristianos tibios, más interesados en la vida que en la eternidad, descuidados en el servicio a Dios e irregulares en nuestras asistencias a la iglesia. Necesitamos estar comprometidos, animados y amorosos, sinceros y amables. Quizá actualmente usted sea un adolescente en su hogar familiar, que contribuye usted al buen funcionamiento del hogar, o se rebela, estorba o se niega a colaborar. Si es así, es usted verdaderamente feliz. La familia es un ser vivo.
La familia es un ser vivo, los familiares son diferentes, porque las personas son diferentes, cada persona es única y lo mismo es cada familia. Así como esposo y esposa tienen que aprender a adaptarse uno al otro, los demás miembros de la familia tienen que acomodar la variedad de personalidades dentro de ella. Todos necesitan espacio para respirar y desarrollarse. Compete a los padres remover las restricciones artificiales y las exigencias irracionables. Las reglas caprichosas y innecesarias son ajenas a la vida en Cristo. Las reglas establecidas por causa de Cristo son un asunto enteramente diferente. Debemos tener a Cristo como centro de la familia. No debemos imaginarlo o avergonzarlo con marginarlo o avergonzado con nuestra conversación o nuestro comportamiento. Podríamos realmente invitarle a ver los programas de televisión o los videos que nosotros vemos. Podríamos esperar que esté ahí mientras que nosotros peleamos o cuando hablamos mal de otras personas. Todos hemos visto plantas o árboles que se han arruinado por falta de alimento, porque están siendo restringidos por otras plantas en el mismo trozo de tierra. Así es como los niños, ellos son cosas vivientes, requieren luz, aire, alimento y agua para el cuerpo y la mente. Si los jóvenes son regularmente expuestos a las prácticas malas y ofensivas, tales como los que proveen los medios de comunicación, o se permite que escojan tales cosas, los resultados probablemente sean desastrosos. Claro que no vamos a dejar que nuestros niños hagan lo que sea de su gusto, ¿verdad? Sabemos que están en una edad que a veces no comprenden qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, nuestro deber es guiarlos, ¿verdad? En dos tiempos, el tiempo del hogar, las reglas del hogar existentes, la obediencia a mamá, a papá, el respeto a los hermanitos más chiquitos y los más chiquitos respeto a los hermanitos más grandes. Y es cierto, cada hijo tiene un carácter diferente y a veces nos asombramos y podemos dar una expresión como decir, y a quién sacó, ¿verdad? Porque nos sorprende su carácter y que nos hace raro que no siga a veces lo mismo que los demás. Es porque todos nacemos singulares, pero si estamos en un medio, en un círculo que es el hogar, debemos de someternos y enseñar a nuestros hijos a entender y a convivir con nosotros como una verdadera familia y tomando en cuenta cada carácter de uno de ellos, que también es nuestro deber moldearlo para el bien y no para el mal. Y está en nosotros, ¿verdad? Como ejemplos. Dejemos que elijan ellos. Aquí está la paradoja. Es probable que el hombre siempre escogerá lo que le plazca y sabemos que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. El hombre se pierde inevitablemente si se le abandona a sí mismo. La evidencia es abundante en el mundo. Todas las reglas y códigos de conducta están siendo violados y el mundo está lleno de miseria. Por consiguiente, tanto adolescentes como jóvenes o personas jóvenes casadas tenemos que escoger entre perdernos en el mundo o buscar a Jehová, mientras puede ser hallado. Definitivamente se trata de perdición o salvación. Juan 3:16. El texto mejor conocido de la Biblia presenta las alternativas perecer o gozar la vida eterna. La disciplina consiste simplemente en mantener los principios correctos en la vida diaria. Debemos elegir entre servir a nosotros mismos o a Cristo. Pero, ¿cómo podemos imponer a Cristo sobre nuestros hijos antes de que sean suficientemente mayores para tomar la decisión por sí mismos? Quizá no sean capaces todavía de tomar la decisión final, pero de todos modos tienen que tomar decisiones morales constantemente. La disciplina encamina sus decisiones hacia senderos limpios, íntegros y saludables. De otro modo, la vida de ellos será absorbida por la corriente mundana que nos rodea a todos. ¿Cómo tomar decisiones correctas? Como padres, no vamos a introducir a la fuerza el alimento espiritual en las gargantas de hijos renuentes. Tenemos que presentar las normas divinas como cosas atractivas y dignas. Los padres
serán ejemplo de lo que es mejor. El Cristo que los niños conocen es el Cristo que encuentran en el hogar. No queremos que nuestros niños digan, no me hablen de Jesús. Lo que ustedes realmente son es muy evidente. Tampoco queremos que la felicidad normal de los niños se ahogue en una moralidad estéril. Se debe permitir que se exprese la individualidad y la personalidad de cada miembro de la familia, pero no para daño de los otros miembros de la familia o para el abuso de la palabra de Dios y su Hijo. Nuestras mentes y cuerpos fueron hechos por Dios y Él sabe lo que es mejor para ellos. Es insensato y presuntuoso pensar de otro modo. Desde nuestros primeros años es bueno conocer la voluntad de Dios tal como se aplica a las cosas diarias y finalmente a nuestro destino eterno. Como jóvenes y como padres, necesitamos elegir lo que es mejor y poner en claro lo que somos. Algunas veces los jóvenes sienten el deseo de escoger conscientemente lo que Cristo ha prohibido para ellos. Acerca de esto, hay dos cosas que deben decirse. La primera es que no hay nada más peligroso que despreciar la palabra de Cristo. Y la segunda es que cuando estamos en casa tenemos que sujetarnos a la disciplina del hogar. Lo que escogemos cuando somos individuos independientes y responsables es otro asunto, pero queda el hecho de que Cristo conoce qué es lo mejor para nosotros y si nosotros pensamos de otra manera, se nos demostrará que estamos equivocados. Pues yo creo que sí es cierto, como lo hemos comentado, a veces querer obligar a nuestros hijos así en forma obligada a estar buscando la palabra de Dios, pues nos puede salir contraproducente porque en lugar de acercarlos, los alejamos, ¿no? Pero creo que como padres y creyentes debemos de buscar la forma de motivarlos a escuchar, a hacer sus lecturas, a hacer cierto tipo de estudios. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, buscar la forma en la que los vamos a motivar a ellos, ¿no? Para acercarlos y no para alejarlos, como nos mencionaba usted el caso de su hermano. Pero sí es bien difícil porque la palabra nos pide que pongamos siempre la palabra ante todo y obviamente acercando a nuestros hijos a ello y mostrándoles la verdad de la palabra, pues, pero sí creo yo que debemos de buscar la opción mejor para acercarlos y para crear en ellos el deseo de vivir conforme a la palabra. Eso a mí me da a entender que hay que conocer cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades muy específicas de cada persona, los gustos, los miedos, los temores y hasta las cosas que a veces pueden llegar a aburrir, ¿no? Bueno, sabemos que la Biblia ya de por sí es difícil y a veces la tenemos en una versión antigua donde hay muchas palabras que a veces ni siquiera uno entiende, ¿no? Entonces eso lo va haciendo un poco más pesado. Y cuando, por ejemplo, se tiene que, o ya se han escuchado o leído varias palabras que no se entienden del todo, pues se congestiona a veces el pensamiento, ¿no? Para poder saber, bueno, ¿y esto qué significa o a dónde nos lleva? Yo personalmente lo que he notado a veces en los niños es que cuando algo les es aburrido, lo dejan. Entonces, si no conocemos qué es lo que le llama la atención, por ejemplo, a los niños, no podemos crear un vínculo para poder sobresalir o hacer resaltar las cosas que a lo mejor podrían atraer al niño y finalmente transmitirle lo que la palabra dice como un ejemplo práctico o como algo que sea llamativo para ellos y ellos se siembra esa semilla de inquietud y en algún momento cuando vuelvan a escuchar algún tema de la palabra, pues ellos van a querer saber más o van a despertar ese interés. He visto también que a veces se hacen o algún tipo de representaciones teatrales, ¿no? En casa. He visto también que a veces
se cantan canciones, he visto que a veces se cuentan historias o se hacen dibujos, a lo mejor con marionetas o con algún otro tipo de elementos didácticos que hacen un poquito más sencillo poder entender el mensaje. Entonces, creo que a veces poner a un niño a leer la Biblia, pues, o ir a una reunión, se le va a hacer pesado, pero cuando se le da como ponerle ese aditivo a su aprendizaje con ese tipo de actividades didácticas, pues podría ser el motor de esa energía que necesitan para seguir ellos demostrando un interés en lo que es la palabra de Dios. Siempre hay que ayudar a los niños en el nivel en que están, pues, y hacer lo que está interesante. Y también hay muchos, aún en la internet, de historias bíblicas y cosas así que ayudan para niños chiquillos y más grandes. Y puede tener un diálogo de cómo actúa la gente y lo bueno y lo malo en todos, porque la otra parte es que dice que respetar la personalidad de cada uno, pero no debe dañar a otros. Y esta es la responsabilidad que necesitamos enseñar a todos, pues, ¿verdad? Que podemos tener nuestra libertad, pero no en dañar a otros, pues. ¿Cómo gustar la disciplina? La rebeldía de la naturaleza humana y su egoísmo son difíciles de combatir. Es inútil basarse en negativas. La C no se satisface leyendo la etiqueta veneno, no beber. Necesitamos movernos a un plano más alto y lograr una perspectiva más amplia. Hay cosas que ayudan a la felicidad. Aquí hay 3 de ellas. Primero, leer el Sermón del Monte, Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda adelante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Leer Primera de Corintios 13 y practicar cada día por lo menos una parte de él. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita por guardar rencor. No se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Leer Gálatas 5, 19 al 23 y decidís cuál de las dos clases de personas ahí descritas le gustaría ser o con cuál quisiera casarse. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un libro cuya lectura es muy provechosa es La cosa más grande del mundo, de Henry Trumbom, quien no es cristiano. Si tiene dificultad con la autodisciplina, encontrará gran ayuda en la oración. Mantenga a Jesús a la vista y siga sus pasos. Muchas gracias, hermanos, por participar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, Señor, te damos las gracias por darnos este día de gozo en tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas y darle a nuestros semejantes. Te rogamos bendiciones, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, así mismo por todos nuestros hermanos cristianos en esta tierra. Te rogamos por nosotros los débiles que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea físicamente, espiritualmente, Padre amado. Te rogamos por todos aquellos que tienen sed hambre de tu palabra, por la paz de tu pueblo Jerusalén. Y te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas y por todas las pruebas que nos das para forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Es tu voluntad, Padre amado, y no la nuestra. Te lo rogamos y le bendice el nombre de Jesús. Amén. Amén.